Muy bien, vamos a dar principio al simposio correspondiente que se refiere a las neoplasias mieloproliferativas. Estaba haciendo unas reflexiones con mis compañeros en el sentido de que hace apenas una hora hubo un excelente simposio en el Salón Guadalajara 4 relativo a leucemias linfoblásticas de niños. Hay algunos contrastes. Las leucemias de niños son las neoplasias más frecuentes, por lo menos las neoplasias hematológicas más frecuentes. Y dentro de ciertos límites, hágase lo que se haga, les va muy bien. Ahora vamos a escuchar conceptos de las neoplasias mieloproliferativas, que son enfermedades raras y que hágase lo que se haga, no les va tan bien. Contamos aquí con la presencia del doctor Hernández Boluda. Él viene de España, entiendo, trabaja en Barcelona. Sea usted bienvenido, doctor, y tenga la bondad. Muy bien, buenos días a todos. Ante todo quisiera agradecer a los coordinadores, a los organizadores de este simposio, el haberme invitado. En realidad, la persona que inicialmente propusieron fue Francisco Cervantes, que es mi mentor, y bueno, pues quisiera aclarar que yo me formé con él en el Hospital Clínic de Barcelona y luego allí hice también la tesis doctoral, pero bueno, desde hace ya 10 años estoy en el Hospital Clínico de Valencia. No obstante, seguimos colaborando en multitud de proyectos y bueno, pues la relación es muy próxima. Voy a intentar pues estar al nivel de su charla. Voy a hablaros de la policitemia vera. La charla se centra sobre todo en el manejo de esta enfermedad, pero al principio voy a dar algunas consideraciones acerca del diagnóstico, que probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero que es un tema en controversia y que yo creo que es importante abordar. Muy bien, estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud de 2008, que son los actualmente vigentes. Y como ya digo, ustedes probablemente saben, hay dos criterios mayores, que pues uno es aumento de la masa eritrocitaria, medida mediante métodos isotópicos o mediante los valores de hemoglobina, y la presencia de la mutación del gen JAK2, o la V617F, o las del exón 12. Y luego hay tres criterios menores, un criterio histológico, los niveles de EPOs séricos o el crecimiento de colonias eritroides. Y para el diagnóstico de esta enfermedad se requieren dos criterios mayores y un menor. Eso es lo que habitualmente es necesario, dado que, pues bueno, como ya saben, pues alrededor del 95% de los pacientes tienen mutación del gen JAK2 y pues alrededor del 80% tienen niveles de eritropoyetina bajas. Sin embargo, el punto importante es el criterio mayor 1. Es decir, hasta ahora las clasificaciones de los mieloproliferativos anteriores del Policitemia vera Study Group se centraban en la determinación de la masa eritrocitaria mediante métodos isotópicos. Y aquí, sin embargo, se centra fundamentalmente en los valores de hemoglobina y establecen un dintel en 18,5 para varones, 16,5 para mujeres, o que la masa esté aumentada por métodos isotópicos. Pero esto no es equivalente, es decir, es mucho más sensible en los métodos isotópicos que los valores de hemoglobina que se han seleccionado, como puede verse reflejado claramente en este trabajo del Hospital del Mar. Aquí, en una serie de 179 pacientes que tenían trombocitosis y pues cabía la posibilidad de que tuvieran una trombocitemia esencial o una policitemia vera, se hizo una determinación de la masa globular mediante métodos isotópicos. Y como pueden ver, pues sí, en efecto, cuando la hemoglobina era mayor de 18,5 en varones o 16,5 en mujeres, pues prácticamente siempre por métodos isotópicos estaba elevado el volumen globular. Pero había una proporción muy importante de pacientes
que con valores más bajos de hemoglobina, en cambio, si uno hacía los métodos isotópicos, esos pacientes quedarían catalogados como policitemia vera. Es decir, es mucho más sensible la técnica de determinación por métodos isotópicos que los valores elegidos de hemoglobina por la OMS. De hecho, los británicos, que son mucho más prácticos, fijaros en la columna de la izquierda que si la mutación del gen JAK2 está presente, con un valor de hematocrito superior al 52% en hombres o 48% en mujeres, ya solo con eso establecen el diagnóstico de policitemia vera. Y tiene sentido. Es decir, ¿qué va a ser cuando el 95% o más de los pacientes tienen mutaciones? Pues no es necesario probablemente ningún otro criterio. Y, en cambio, en los casos negativos sí que pues, hay una serie de criterios menores que deben de cumplir, puesto que hay que poner en tela de juicio que un paciente sin mutación del gen JAK2 tenga una policitemia vera. Probablemente las futuras clasificaciones de la OMS se van a modificar el dintel de valor de hemoglobina o se van a utilizar el hematocrito. En cuanto a los problemas clínicos que supone la policitemia vera, en esta tabla aparecen los de todas las neoplasias Filadelfia negativas. Como pueden ver, todas ellas pues, conllevan una cierta carga sintomática, síntomas constitucionales, prurito. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que experimentan hemorragias mayores o sintomatología microvascular, pero las complicaciones más importantes sin duda son las trombosis, y la policitemia vera es la que más trombosis da, fundamentalmente también no solo arterial sino venosa, a diferencia de trombocitemia y mielofibrosis, y también hay una proporción de pacientes que evolucionan a mielofibrosis o leucemia aguda. De forma que, en general, en policitemia vera, la causa principal de muerte son los problemas cardiovasculares, aunque sobre todo en gente joven, seguidos a largo plazo, hay una proporción significativa de pacientes que fallecen por leucemia. Y con todo, esta es la supervivencia global, de acuerdo a los estudios de registro suecos, que, como pueden ver, esta es la razón de supervivencia relativa, es decir, una curva plana, una recta, de hecho, significaría que no confieren un peor pronóstico que la población general. La policitemia vera supone un decremento de la supervivencia menor en comparación a, por ejemplo, lo que lo hace la mielofibrosis. Con respecto a las complicaciones, voy a comentar brevemente algunas de ellas. La hemorragia suele ser mucosa, pero también en ocasiones se da post-cirugía. Y en este tema solo hay una publicación relevante del grupo italiano de 311 pacientes con trombocitemia, policitemia vera, que se sometieron a cirugía, y hubo un 7% de pacientes que tuvieron hemorragias mayores. En la población de cáncer en general esta proporción es solo de un 1%, con lo cual está aumentado claramente el riesgo de hemorragia, pero paradójicamente también el de trombosis, porque se vio que había la incidencia de trombosis venosa profunda era 5 veces superior que la población general, con lo cual es difícil anticipar si el paciente va a presentar uno u otro problema o incluso los dos. En cuanto a la patogénesis implicada, pues lógicamente las alteraciones numéricas y funcionales en las plaquetas y los tratamientos que en ocasiones llevan estos pacientes, antiagregantes o anticoagulantes. La recomendación, aunque aquí no hay evidencia científica, son recomendaciones de expertos, es que siempre que la cirugía sea electiva, hay que tratar de normalizar la cifra de plaquetas antes de la intervención. Si el paciente no lleva tratamiento citoreductor, pues iniciarlo durante un periodo corto, dar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante la inmovilización y suspender la aspirina al menos una semana antes de la intervención. Con respecto a la trombosis, aquí concurren factores pues, comunes a la población general, es decir, la edad avanzada es un factor de riesgo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular, la existencia de trombofilia o algunos fármacos como los anticonceptivos y otros propios de las neoplasias mieloproliferativas. Y aquí es importante tener en cuenta que todos los elementos de las series hematopoyéticas influyen, no solo los hematíes, sino también las alteraciones fundamentalmente funcionales de las plaquetas, y también hay numerosa evidencia científica sobre el papel de los leucocitos en la trombosis de los mieloproliferativos. Con respecto al hematocrito, que es lo que más directamente atañe a la policitemia vera, bueno, se ha visto claramente que conforme aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad de la sangre. Esto además hace que se lentezca el flujo sanguíneo y se desplacen a la periferia de los vasos tanto los leucocitos como las plaquetas, facilitando
interacciones entre leucocitos plaquetas y el endotelio vascular. Y además también se ha visto que en la circulación cerebral todo este incremento de hematíes oxigenados provoca como reacción una vasoconstricción